Siempre es una experiencia muy buena venir a la iglesia y saber que la comisión de ornato decora de acuerdo al calendario litúrgico. Así es que es algo que a mí me gusta mucho de acá y que lo he venido viendo durante varios años. Y por ejemplo ahora no es la excepción, porque nos ubica litúrgicamente hablando en el momento del calendario litúrgico que estamos celebrando o conmemorando. Así que me alegra mucho eso y felicito siempre a las hermanas, ¿verdad?, que conforman a la comisión de ornato por hacerlo de esa manera, pero también y sobre todas las cosas por tener el gusto de hacerlo, porque requiere un arte hacer eso. No vayan a creer que solo es de venir y poner la cosa y ya estuvo, ¿verdad?, sino que también tiene una forma de pensarlo, de planearlo, así como la cultura. La cultura no es una cuestión improvisada, sino que la cultura es algo planificado, orientado. La cultura salvadoreña no se puede hablar de una cultura salvadoreña, sino que en El Salvador hay grupos de salvadoreños y salvadoreñas que tienen sus culturas, como por ejemplo, hace poco estuve hablando con una amiga, dos amigas, y estaban diciéndome que, por ejemplo, en el oriente del país hay ciertas poblaciones, ¿verdad?, en el oriente, cierto departamento particularmente, que utilizan mucho la J para hablar. En vez de decir seguro, dicen seguro, ¿verdad? Y ustedes, me imagino que por la sonrisa ya saben de qué departamento estoy hablando. Y así sucesivamente. Sin embargo, estas mismas amigas no sabían que en ese mismo lugar la S no la pronuncian como S, sino como Z. La misma población. En vez de decir que la comida quedó salada, ellos dicen, bien salada me quedó la comida. Cuando oigo esto en San Salvador, lo primero que pienso es, se contagiaron, ¿verdad? No, no es eso. Pero sí, seguramente es gente que ha venido de allá, ¿no? Yo soy original de ahí, de ese lugar, de donde estoy hablando. Entonces, sin embargo, para esta fecha, en el siglo pasado, por ejemplo, cuando un niño caminaba con algo de comer, entonces le decía la mamá o el papá, no se te vaya a caer la comida porque si no te la va a jugar el diablo. Yo no sé si saben qué es jugar en ese contexto. ¿Sí saben qué es jugar? ¿Qué es, Ricardo? Pensó que no le iba a preguntar, ¿va? ¿Qué es jugar en ese contexto? Fuerte. Exactamente, exactamente. Porque la cultura no solamente incide en cuestiones sociales, también incide la cultura en cuestiones políticas, económicas y también religiosas. Mucho de nuestras costumbres culturales están basadas en la doctrina de una iglesia en particular, como por ejemplo comer torrejas en esta época. En esta época, eso proviene de una tradición cultural religiosa. Es como comer pescado seco. Porque ¿quién dice que los viernes no se puede comer carne? La cultura. Sí y no. Es la cultura religiosa la que dice eso, particularmente de la Iglesia Católica. En ese sentido, nosotros somos ecuménicos. ¿Sabían ustedes eso? Como esta iglesia tiene una tradición ecuménica, históricamente hablando, ¿verdad? Pero esa decisión de ustedes o de nosotros de comer ciertos platillos que tienen que ver con el pescado es una cuestión cultural religiosa, particularmente
de la Iglesia Católica. ¿Cómo es que la Iglesia incidió tanto, esta Iglesia, que dejó sembrado en la cultura eso? ¿Creen ustedes que podemos hacer nosotros como bautistas eso? No digo que sí tenemos la potencialidad, ¿verdad? ¿Por qué es que después de más de 100 años de presencia bautista en El Salvador, no hemos incidido en el aspecto cultural de este país? Entonces, ¿por qué es que nosotros reproducimos ya como adultos todos esos aspectos culturales? Nosotros lo aprendimos, porque hubo alguien o muchos que lo enseñaron. Por eso nosotros lo aprendimos y después nosotros lo hemos ido reproduciendo a través del tiempo. Entonces, hay un libro que ya se los he mencionado, que lo escribió el primer libro publicado de antropología salvadoreña. Lo escribió y se llama La cultura del diablo. No tiene nada de diabólico eso, ¿verdad? Es un tema sugestivo por la publicidad. Entonces a la gente le llama la atención y lo compró. Ese libro tiene más de 30 años de haber sido publicado, 40 años de haber sido publicado. Allí un poco explica por qué los salvadoreños siempre esperan al final, a la fecha tope por hacer las cosas, como por ejemplo pagar los recibos. Allí se dice en ese libro que cuando uno va a pagar, por ejemplo, antes se pagaba, no sé ahora, ¿verdad? Pero antes se pagaba los recibos de agua y de luz, se iba uno al banco. Y habían filas que salían de la agencia bancaria y todavía. Entonces la gente protestaba y decía, ¿por qué no ponen más cajeras? Igualito lo que hacen en el supermercado ahora. Tanta caja vacía y miren cómo está de lleno, ¿verdad? Lo mismo. ¿Por qué entonces creíamos en esa época y nos enseñaron de que en Viernes Santo no se puede comer carne magra, roja, solo de pescado? Incurría uno en un pecado. Eso fue enseñado, si no sabían. Aquí, en el lugar donde la hermana que nos visita ahora, en el occidente del país, solo en esta fecha pueden encontrar un platillo que se llama fiambre. Búsquelo la próxima, dentro de 2 semanas, después del domingo de resurrección, no lo encuentra. En todo el departamento, no solo en el municipio, no lo encuentran. Muchos de ustedes quizás ni saben de qué estoy hablando, ni cómo se llama ese platillo. Pero solo en esta fecha lo puede encontrar. Desde ayer hasta el domingo de resurrección lo puede encontrar. Y no en muchas partes tampoco. Porque entonces cuando hacemos eso, cuando seguimos, por ejemplo, esos patrones conductuales, cuando hablamos con la J algunas personas y otras con la Z en lugar de la S, cuando creemos que cuando se nos cae algo en un Viernes Santo particularmente, esa cosa está jugada por el diablo, cuando realmente lo que está jugado es por los microbios, ¿verdad? Pero no por el diablo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando niños también decía, caía algo, lo limpiaba y decía, lo que no mata engorda. Y flash, nos la comíamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos comportamos así ahora? ¿Por qué seguimos esos aspectos culturales de la cultura salvadoreña?
es porque nos enseñaron de esa manera. Nosotros tenemos una costumbre, o sea, una cultura de venir a la iglesia. Algunos tienen por costumbre congregarse en determinadas fechas especiales. Eso es idéntico en las iglesias bautistas que yo conozco, que son aproximadamente 13. Idénticos los comportamientos. Yo me fijo en esas cosas, pues. No digo nada, pero no significa que por no decir nada, no me fije. ¿Por qué celebramos ciertas fechas, pero no celebramos otras fechas? Nos enseñaron de esa manera. Así como nos enseñaron la Biblia también. Nos enseñaron a través de las predicaciones, de las clases de escuela bíblica dominical, de los estudios también que se tienen durante la semana en diferentes iglesias bautistas. Nos van enseñando aspectos de la Biblia que nos van ayudando a crear ciertas imágenes de Jesús, conceptos sobre Dios, creencias sobre Dios, el Espíritu Santo y Jesús. ¿Por qué tenemos esas creencias de Jesús? Esas creencias de Jesús han sido motivadas, inspiradas, educadas por precisamente una educación determinada. Lo mismo le ocurre a la gente que grita Hosana, Hosana hace más de 2000 años. Lo mismo. Hosana en las alturas. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. ¿Quién es el que viene según la gente? ¿Jesús? No. Es David. ¿Cuál es el reino que están esperando? ¿El de Dios? No. El de David. ¿Por qué la gente grita eso? Esa es una clave para entender lo que sucede después en el tiempo. Frente a Pilatos y pone las opciones a Jesús llamado Barrabás o Jesús de Nazaret. Los dos se llamaban Jesús. Solo que uno era Barrabás y el otro era de Nazaret, nada más. Porque ahí los apellidos no contaban en esa época, pero los apodos sí. A algunos les decían, hijos de la tormenta, del trueno. Así como algunas mamás y papás dicen así. Este es el coda de Judas. Primero que Judas no tuvo cola, ¿verdad? Pero igual. ¿Por qué la gente cuando recibe a Jesús, sino que fíjense en Jesús? Hoy nos vamos a centrar en la multitud, pero ustedes fíjense en Jesús. No comparte esa alegría. No hay ningún evangelio que plantee eso. ¿Por qué es que uno le pregunta el texto? ¿Por qué Jesús no anda y va, verdad, en su burro, asno, lo que sea? ¿Por qué es que no va respondiendo a la alegría de la gente? Porque la gente entiende de Jesús una cosa y Jesús ha enseñado otra cosa del reino de Dios. Ahora, que la gente entonces, mucha gente presta atención a las palabras de Jesús cuando dice, no, miren, cuando vayan a preparar esto, vayan, ahí hay un lugar donde van a encontrar, como dice Reina Valera, va un pollino, ¿verdad? Va a estar así, nadie lo ha montado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente presta atención a ese detalle y lo hace resaltar más como una cuestión así mitológica, ¿verdad? Y toda la cuestión. Eso no tiene nada que ver con esto. No hay nada más existencial
que la presencia de Jesús en nuestra historia y el planteamiento que hace Dios para nosotros en la actualidad. No tiene nada de mágico eso. De sorprendente, eso sí, porque nos sorprende. Cuando entonces Jesús va entrando y la gente entonces grita, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Siempre ha estado Jesús rehuyendo la muerte, escapando de la captura de los fariseos, de los sacerdotes o principales de la religión. Pero en esta ocasión toma la decisión de entrar. Va con conocimiento de causa, no ignorando lo que viene. Sin embargo, no lo rehúye tampoco, porque es una toma de conciencia de lo que tiene que hacer. A mí me gustaría ser así. ¿Y a ustedes? En el convencimiento de saber, de intuir, de presumir, o sea, de asumir previamente, quiere decir eso, ¿verdad? Lo que va a ocurrir en el futuro inmediato. La gente, el pueblo que grita, dándole la bienvenida, tiene una imagen de Jesús que no es la que Él ha enseñado. Si hubiesen venido ahora en la mañana a la escuela bíblica dominical, hablamos sobre eso también ahora. Allí es donde reflexionamos con más detenimiento y con mayor tiempo que esta reflexión. El fruto de la reacción de la gente, la actitud de la gente, del pueblo que grita, hosana en las alturas, hosana del reino de David, es producto de una enseñanza bíblica en ese momento, o sea, de la ley. Pero como vimos temprano, es de una enseñanza equivocada sobre la ley, dañina hacia la población, porque en lugar de comprender, la gente lo que ha hecho es perderse en el entendimiento, tener una mala comprensión sobre Dios y sobre Jesús, obviamente. Para ellos, Jesús es el portador. Para los que gritan, Jesús es el que va a restaurar el reino de Israel a la imagen y semejanza de David, en donde la añoranza es el restablecimiento de la autoridad política y social, de no tener a Roma por un lado, ahí con la bota como imperio. Pero Jesús viene con otra cosa. ¿Qué es la cosa con la que viene Jesús? ¿Qué es lo que nos trae Jesús? ¿Por qué Jesús no rehuye esta vez de la muerte, sino que va a buscarla? ¿Por qué es que decide Jesús ir a Jerusalén? No en alegría, Él, la gente sí, pero Él no. ¿Por qué? De eso vamos a hablar el viernes, así que los invito. Más adelante nos van a decir la hora los hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, hoy es un tiempo para conmemorar el esfuerzo de Jesús, la dedicación de Jesús por traernos salvación y vida eterna. Depende de nosotros tomar ese llamado o abandonar el llamado. ¿Qué educación tenemos, bíblica y teológicamente hablando? Amén.